Continuando con el tutorial, en esta oportunidad vamos a trabajar con bucles. Vamos a trabajar con bucles sobre arreglos. Vamos a trabajar la estructura for. La estructura for nos permite iterar de forma determinada un conjunto de elementos. Por conjunto de elementos me refiero a un grupo de objetos, por ejemplo, un grupo de enteros, un grupo de variables tipo string. Entonces por eso es que vamos a trabajar con arreglos, porque como vemos los arreglos agrupan elementos. Entonces tenemos un arreglo de tipo int. Entonces vamos a definir un arreglo de tipo int. Int, abrimos y cerramos corchetes, definimos el nombre del arreglo, vamos a ponerle números y esto va a ser igual a new int, ¿cierto? De 5. Entonces aquí hemos creado un arreglo de números. Ve que aquí me están sugiriendo el for, pero nosotros lo vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a definir otro arreglo de tipo string para recordar lo que hemos visto y nombres así, también de 5 elementos. Vamos a borrar esto de aquí adentro, porque esto no es así, listo, así. Entonces tenemos un arreglo de números y un arreglo de nombres. Vamos a recorrer estos 5 elementos que están aquí. Para ello vamos a utilizar la estructura for. Entonces for, que abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y tenemos esto así de momento. Aquí adentro vamos a definir una variable de tipo entero. Entonces int, y le vamos a poner de nombre índice y la vamos a inicializar en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta primera variable? Esto es un marcador, un índice. Nos va a indicar la posición, o sea, nos va a indicar la posición de nuestro elemento en el arreglo para poder obtener su contenido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a empezar en la posición 0 de estos números y vamos a iterar hasta que los números, hasta que el índice, perdón, sea menor que la longitud o el tamaño del arreglo como tal. ¿Y cómo obtenemos el tamaño del arreglo? Lo obtenemos de esta manera. Nombres punto length, creo que es así, length, sí. Con eso obtenemos el tamaño del arreglo. Entonces aquí lo vemos, gets the total number of the elements in the dimension of the array. Obtiene todo el número total de los elementos en el arreglo. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a aumentar cada vez que hagamos una vuelta de bucle. Vamos a aumentar en 1 el índice. Entonces índice más. Entonces, ¿qué hemos definido aquí? Comenzamos iterando en la posición 0, en 0. Luego vamos a iterar hasta que lleguemos hasta que el índice sea menor a la longitud o al tamaño del arreglo. Y vamos a ir iterando de 1 en 1. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir en la pantalla console.writeLine. Abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí dentro vamos a escribir con interpolación de strings. Vamos a escribir lo siguiente. Entonces, nombre, 2 puntos. Y vamos a poner el nombre. Entonces aquí vamos a poner nombres. Y como esto es una colección, perdón, una colección no, está mal dicho. Ya veremos que son colecciones. Eso es un conjunto de elementos. Vamos a examinar el elemento en la posición del índice. Entonces, si yo le doy play a esto, nos va a dar un error. Y ustedes me van a decir por qué. Entonces, vamos a darle iniciar, perdón. Y bueno, no nos dio un error, pero sí vean por qué pasa esto. Nombre. Y lo hizo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lo hace 5 veces porque yo definí que los nombres, mi arreglo de strings, tiene 5 elementos. Pero yo no le definí nada a mis nombres. Entonces vamos a definirlos aquí. Entonces vamos a decir que nombres en la posición 0 va a ser igual a Francisco. ¿Listo?
Y vamos a crear otros nombres también. Vamos a decir la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. ¿Y por qué no pongo la posición 5? ¿Por qué? Bueno, vean cuántos elementos definí. Definí 5 elementos. Entonces, como definí 5 elementos, aquí solamente tengo 5 elementos para poner. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si pongo otro elemento voy a obtener una excepción, como les voy a mostrar. Aquí vamos a poner Luis, aquí vamos a poner Jane, aquí vamos a poner Peter y aquí vamos a poner, no sé, Carlos. Listo. Y vamos a darle play nuevamente y van a ver que va a imprimir los nombres. Ahora sí, Francisco, Luis, Jane, Peter y Carlos. Entonces, esto es básicamente lo que es un ciclo for. Como lo ven, nos permite iterar entre diferentes elementos, los diferentes elementos de un conjunto de elementos. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí hubiera puesto la posición 5, hubiera puesto, no sé, Mercedes? Y le doy play. Vean que obtengo una excepción. Índice fuera del rango. Evidentemente, yo solamente tengo 5 posiciones, 5 elementos en mi arreglo. Y este quinto elemento, perdón, este sexto elemento que estoy agregando acá ya se sale de mi rango de elementos que definí previamente. Más adelante veremos cómo trabajar con colecciones, con listas que nos permiten agregar más elementos y no estar trabajando con un número constante de elementos. Pero eso lo veremos más adelante.